7 minutos pasaron de las 10 de la mañana. He vuelto mi sonrisa a la cara. Me siento una mujer nueva, distinta. Estoy completa, estoy perfecta. Pisasich, ¿cómo le va? Me encanta que esté así. Gracias. Todo es posible. Es la buena vibra de todo el mundo está del otro lado. Sí. Mirá, gracias. justo recibamos un mensaje, creo, de Claudia Coca, sí, que decía: tranquilos, que todo se puede. Gracias. Mirá, hacemos magia. ¡Ting! Y mira quién apareció. ¿Quién está? ¡Ay, hola, Iru! Bienvenido. ¿Cómo estás, Iru, querido? Muy bien. Hola, ¿Cómo se me escucha? Buen día. Hermoso, como siempre. Se te escucha hermoso. Bueno, muchas gracias por esa bienvenida, muy eufórica. Por favor. Imagino que será porque el hombre llegó a la luna. Porque hoy estamos celebrando la llegada del hombre a la luna. Claro. Le acabo de mandar un mensajito a Buzz Aldrin. Me dijo muchas gracias, mi amor. Sí, uno de los pocos que van quedando vivos, básicamente. Sí. Y cuando desencarne va a ir a parar a una olla hirviendo, te lo puedo asegurar. Mira, no sé, porque ayer justamente leía, estuvimos con Enrique exponiendo la verdad y el para todos, y le recordaba que esto es oficial, lo pueden buscar ahora mismo. La primer comida que se considera que se comió fuera del mundo planeta Tierra esférico, que es en la Luna, lo hizo Buzz Aldrin, que el tipo se llevó a ocultas de toda la NASA una hostia y 3 gotas de vino para tener la Eucaristía lunar. Esto es de verdad, lo que estoy diciendo figura en los libros de historia. Un tipo totalmente masón encima, pero bueno, así los jesuitas están en todo, ¿no? Nos quieren hacer creer que lo primero, el tipo estaba tan preocupado de no tener la Eucaristía lunar que se llevó su propia hostia y sus propias gotas de vino para comerse caníbalmente el cuerpo y la sangre, ¿no? Imagínate el nivel de mentira que vamos a repetir hasta el cansancio, el video de esa nena que le pregunta a él, ¿y llegaron a la luna? Y él dijo, la verdad que no, fue cuestión de plata. El nivel de show, ¿no? Que es todo eso, la verdad que un montaje tremendo. Terrible. Iru. Es el reality show más grande de la humanidad. Así es. Lo que es lo espacial, creo que, no sé, no podría decir que supera la religión, pero está ahí, le compite cara a cara. Estamos ahí nomás. Iru, una cosita que queremos decirte: feliz día. Feliz día porque hoy cumplimos un aniversario juntos. Con vos. Del año pasado. De la nota que hicimos. Es el primer año de amor que vivimos juntos. Yo a vos te amo, Iru, desde hace más tiempo, por supuesto, pero ahora te lo estoy declarando públicamente. Te agradezco. El amor es mutuo para con ustedes también. Muchas Les agradezco gracias, que me hayan tenido en cuenta para un día tan especial, pero obviamente, para repetir, y un saludo a todos los que nos están ahí viendo. Amor para todos. Para todos, mucho amor. Amor para todos, Nur para todos. Y yo, si me permiten, este pequeño momento de digresión, quiero decirle a Rodrigo Gómez, que debe estar escuchando, que me dice que no te pase tanto la franela por la espalda. Lo amo, le mando un beso a la nueva resistencia mundial, ¿no? Rodrigo. A Rodri. Sí, a Rodri. Claro. A Rodri, que me dice, bueno, no lo franelees tanto, ¿viste? Me parece que se me pone medio celosito. Bueno, no importa. Che, Iru, él es así. Iru, una pregunta que todo el mundo quiere saber porque te siguen en el canal, yo te sigo, bueno, Fátima también. No soy trans, ¿No? ¿Qué significa Nur? No, Dios. ¿Qué es Nur, Iru? Nur significa, mira, en realidad todo esto yo al principio, cuando me fui metiendo en estos temas, algo que me hizo un clic en la cabeza muy fuerte. Estoy hablando ya pasado el 2007, cuando ya había visto el documental de Saigues, cuando ya había tenido mis experiencias extracorporales, cuando ya incluso estaba en todo el tema de lo que era el ocultismo, la masonería, no tanto la orden jesuita, pero sí la política manejada desde otros kioscos, por así decirlo. Y un día, por una cuestión de estar ahí charlando con mi socio, le había surgido un problema en la cabeza a su madre, un problema serio. Ahí fui a dar con la medicina germánica. Me cambió totalmente la vida. Y después de eso, di con una persona muy polémica, Sergio Monor. Digo muy polémica, yo también me considero muy polémica en los temas que hablo. Sigue estando ahí en las redes, Sergio Manuel Pop, conocido como Sergio Monor. Y de hecho por eso mi canal se llama Nur. Entonces de ahí viene, porque lo escuché una vez decir Nor, la palabra Nor, la palabra Nur es un derivado de la palabra, o mejor dicho, la palabra no, N-O solamente, es un derivado de esta palabra Nor o Nur. O sea, la palabra Nur significa luz del centro, y de ahí también viene la palabra norte. Incluso lo escuché en una época donde para mí no había centro en el contexto de una tierra plana, sino que había un centro dentro de una esfera, ¿no es cierto? Pero claro, Polaris,
que supuestamente se considera en el norte, no es porque sea un hemisferio, es porque es la luz central, donde gira todo alrededor. Justo. Exactamente, de ahí los nombres como Norma, los nombres como Norberto. Nur, también hay otro que es N-O-U-R, Nur, sí. Sí. También, por ejemplo. Y de ahí también el hecho de hablar del Norbien y no del normal, por ejemplo, que ellos nos quieren llevar todo el tiempo a la normalidad, a la norma del mal, o sea, darle luz al mal. De ahí la palabra no se tiene que utilizar, fíjate, la estoy utilizando en el sentido de que siempre hay que pensar en positivo, no en negativo, porque cuando uno niega algo desde el no, en realidad está dando luz a eso que quiere negar. Entonces es mejor darle luz a lo que querés proyectar, no a lo que querés negar, una técnica muy estándar metafísica. Y quedó el nombre Nur para Todos en realidad porque allí por el 2015, cuando 2016 o 2017, no me acuerdo exactamente, en mi programa de radio empezaban a quitar los subsidios de la luz y el conductor de radio, que ya para todo ese camino ya le había lavado la cabeza yo con mis significados nuevos de las palabras, me dijo, al final nos quieren cortar la luz, pero habría que darle Nur para Todos. Haciendo referencia a la luz. Y ahí quedó el nombre. Claro, hermoso. Vos sabés que justo anoche uno de tus fans me escribía a mi Instagram y dice, ¿le podés preguntar al Iru por qué el Polaris no se ve desde acá, desde el hemisferio sur? Bueno, por una cuestión muy simple, muy sencilla de entender. Nosotros en realidad todo lo que tiene que ver con las estrellas la vemos proyectada en la capa atmosférica. En realidad, de hecho eso es lo que sucede. Fíjate que ahora cuando empezó a abrirse el turismo estratosférico, si quieren le podemos llamar turismo espacial, aunque no sale a ningún lado, ¿no? Pero bueno, en el turismo estratosférico, cuando bajan los astronautas, le llaman ellos, ¿viste? Le ponen el parche, todo show. Pero bueno, cuando bajan los estratosféricos, las personas estas como William Shatner o otros que han ido, que han pagado más de $250.000. Mentiroso. Todos se sorprenden. Porque cuando bajan dice, yo pensaba ver el universo en su magnificencia, las estrellas, incluso hasta tal vez nubes de Magallanes, galaxias, planetas, todo lo que la ciencia oficial necesita que sea así en realidad. Ellos te dicen que en realidad vos de día no ves las estrellas, no porque no estén, sino porque las capas atmosféricas, los gases atmosféricos, al ser iluminados por el sol, tapan, te lavan la imagen del espacio exterior. Pero si vos ascendés de día o de noche, no existe en el espacio ni el día ni la noche, vos ascendés las capas atmosféricas y deberías encontrarte con ese universo vasto de estrellas. Claro. Nadie ve nada. No. Está todo negro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que vos, vamos a mandarle un gran saludo a Pachamama. Un beso a Elmi, lo amo. Un beso. Supongamos que vamos a suponer para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Digamos, supongamos que esta es la superficie terrestre. Sí. Bien, que es plana, una locura pensar en eso, ¿no? Pero bueno, hay gente que cree que la Tierra es plana. Sí, qué giles. Esta es la superficie de la Tierra. Sí. Vos en realidad estás viendo las estrellas proyectadas a esta distancia del suelo. Tu techo estelar es muy bajo, porque en realidad tiene solamente digamos que el cielo, las estrellas vos las estás viendo proyectadas, no sé, 30 kilómetros de altura, 40 kilómetros de altura. Si vos no estás en la perspectiva correcta, obviamente no vas a poder ver porque el punto de fuga de la perspectiva hace que esa proyección celeste se junte con el horizonte, como sucede en el mar, como sucede en un pasillo de un hotel que no vas a ver la última lámpara que está colgada en el techo por perspectiva. Entonces, Polaris, vos tenés que estar, hay una placa oficializada que desde el Ecuador es como el último momento que vos podés ver Polaris. Y sin embargo hay algunas otras placas que hablan de creo que unos 28 grados sur podés ver Polaris. Después llega un momento que no lo podés ver más por perspectiva. Ya no. Vos sabés que lo que estás contando, Iru, que yo ya lo escuché en algunos vivos tuyos, se une perfectamente con lo que dice Alejandro Saleta, que el otro día estuvo con nosotros al aire. Lo vi el programa. Qué bueno, muchas gracias. Alejandro Saleta habla de justamente en la serie de Hiperbórea que él ha publicado en su canal, y que las estrellas, y bueno, los planetas también, de alguna manera, son proyecciones en la bóveda, ¿no? En nuestro firmamento, que por eso, por tal razón, esa proyección llega a una cierta altura que todavía no podemos calcular con especificidad, dice Saleta, y por eso más arriba no se pueden ver. Entonces, cuando vos le contás estas cosas, Iru, a los seres que no tienen contacto con esta información, te quedan... La disonancia cognitiva llega a ser arrolladora, porque no... Mirá, sí,
Perdón, no te quiero interrumpir. No, por favor, dale. Pero como estamos en la tribu, viste, me meto a hablar como si estuviera en una charla de café. Perdón por el poco timing de radio. Pero sí, coincido. A ver, nosotros desde lo que podemos observar, y todos los cálculos que siempre se han hecho con las distancias utilizando trigonometría, estamos asumiendo que el suelo que pisamos, obviamente, más que asumirlo, sabemos que es plano, se calcula siempre la base del triángulo en plano. Y sí, desde tierra te da el sol algo de 6.000 y pico de kilómetros, las estrellas, cuando vos haces paralaje, utilizando todo ese tipo de técnicas, el canal del ingeniero civil J. Toland hace una medición a la luna y una medición a las estrellas asumiendo las condiciones de tierra plana y asumiendo las condiciones de tierra esférica, muestra la diferencia, pero claramente vos estás en tierra y estás tratando de calcular una proyección que está mucho más bajo de lo que supuestamente estaría. Es como que vos estés dentro de una pileta de agua y veas el reflejo del sol en la última capa de agua y vos hagas desde abajo del agua un cálculo a esta capa de la pileta, pero el sol está en otra posición, que no sabés cuál es. Y encima, para complicar las cosas, cuando vos subís a 30, 40 kilómetros de altura, dejan de verse las estrellas, ya no podés hacer ningún cálculo. Claro. Por lo tanto, todas las observaciones que nosotros o cálculos que hacemos están más que nada tomadas en cuenta desde una observación que no sabemos exactamente a dónde está el objeto que estamos tratando de calcular la distancia. Ay, la verdad que hasta incluso los que escuchamos y seguimos y tratamos de nutrirnos de esta información se nos vuela la peluca. Me imagino las personas que todavía, los seres que todavía no han entrado en contacto con esta información. Iru, sí, decime. No, el tema es que eso tiene una gran implicancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de esto, que no se ven las estrellas, pero dentro del modelo de la teoría relativista de cómo se comporta la luz y demás, es un quilombo. Sí. Porque eso significa que no existen los años luz, porque los años luz están medidos, entre comillas, por la velocidad de las estrellas. Vos no medís la lamparita de tu casa, la medís en watts, no decís cuánto te llega la lamparita de tu casa, a 0,0000004 centímetros luz. No, ¿me entendés? Entonces, toda esa imaginación que está asociada a las estrellas es toda una cuestión luciferina, es la luz de Lucifer, es cómo se maneja esta especie de simbolismo en ese espacio exterior heliocéntrico, como vos quieras llamarlo. Eric Dollard, conocido como el Tesla 2.0, más allá de que no es terraplanista, pero sí habla de que el Sol es un transformador, que nadie sabe en qué dimensión se encuentra, nosotros simplemente vemos la proyección de su luz, sí habla de que el Sol es hueco, sí habla de que el Sol es frío, al igual que un montón de otros científicos que abogan por un universo eléctrico y magnético, no gravitacional. Lo agarran en una entrevista ahí en la calle y le preguntan y demás, y el tipo dice, mirá, el hecho de que vos no puedas ver las estrellas en el espacio vacío, en el espacio libre, significa de que toda la teoría de la velocidad de la luz es totalmente, no tiene significado. O sea, la luz de las estrellas puede estar siendo instantánea. Claro. Esta idea de que vos estás viendo algo que en realidad ya no existe, que la luz está viajando. Romance. Romance, una teoría totalmente pura. Recordemos que la teoría del Big Bang, previo a ser explicada por George Lamet, el jesuita que promueve la teoría del Big Bang, que luego pasa Edwin Hubble a tomar parte de ella, y la comunidad científica posteriori. El primero que habló de esta idea primogénea de un átomo que todo estalló fue Edgar Allan Poe. La teoría del Big Bang está tomada de la ciencia ficción de Edgar Allan Poe, que después toma George Lamet, que después pasa a los consecuentes científicos. Claro. Y terminamos de comprar con Stephen Hawking. Una barbaridad. El universo entero, prácticamente. Sí, a pesar de que nadie hace mención a esa cita de Stephen Hawking, al igual que Albert Einstein, que dice, no existe ningún experimento mecánico u óptico que pueda demostrar que la Tierra rota sobre su eje o alrededor del Sol. Olvídate. Eso está en los libros del gran diseño de Stephen Hawking o en el universo del doctor Einstein, porque es verdad. Claro. Mecánicamente y ópticamente vos no podés demostrar que la Tierra gire en ninguno de sus elocuentes ejes. Y encima, ni alrededor del Sol, ni en su propio eje, ni nada por el estilo. En todo esto trae crisis en muchos aspectos y yo escucho gente muy importante, muy interesante, a la que respeto profundamente, que por ejemplo la astrología entra en crisis con esto. ¿Qué hacemos con la astrología ahora? A ver, pero yo tengo le mando un gran saludo a Lorena, la novia. Sí. ¿Qué significa novia dentro del paradigma que estábamos hablando al principio? La luz de la vida. No es luz, bio es vida. Cuando vos te casás, ¿qué haces? Te atrapan, te casan y terminás separado. No me digas te quitan
te quitan la luz. Salvo que vos lo resignifiques, ¿eh? Bueno, dale. Estoy a punto de casarme, Iru, por favor, te lo pido. Bueno, tratá de hacer un ritual arriba, porque si no vas a entrar en la empresa Vaticana. No, ya palos, a mí ya no me casan más. Bueno, la novia de Dani. La novia de Dani Márquez, sí, que le mandamos un gran saludo, besote, que es astróloga, una de las primeras astrólogas con la que me puse en contacto. Sí. Ella decía, a mí la verdad que me ayudó a encajar todo, porque aparte de hecho ya una carta astral arranca con la Tierra en el centro. O sea, ya todo funciona, que el Sol se mueve, que la Luna se mueve, que eso es algo oficializado lógicamente, pero los planetas se mueven alrededor, todo se mueve alrededor de la Tierra, nada se mueve alrededor del Sol. Bueno, calcular la astrología tomando en cuenta que los planetas giran alrededor del Sol. Claro. Entonces, en realidad, aquel que quiera abrir la cabeza, que abre un poquito el corazón y la mente, e intenta reacomodar las cosas, se va a dar cuenta que tiene muchísimo más sentido una Tierra plana y estacionaria con todo girando arriba nuestro, como es que se observa, que tratar de mezclarse con el modelo heliocéntrico, que es una locura. Claro. De hecho, el doctor Saleta dice justamente que que la astrología, en realidad, la proyección de las estrellas y de los planetas, es un programa, es un software que impacta en el ser humano en el momento que nace. Por eso la carta astral puede llegar a ser tan exacta, ¿no? A mí me hizo mucho sentido eso cuando lo escuché, y porque sin dudas, o sea, ¿vos de qué signo sos, Iru? En el tropical soy de Aries, porque también está el védico y hay varias maneras de interpretar las estrellas. En el que sos Aries, por ejemplo, sos fuego, se te va toda la cabeza, cuando te calentás sos de estallar, y viste, esas cosas que tiene, que finalmente yo soy de Piscis, los jóvenes de Piscis, somos acá casi todos de agua. Bueno, hay coincidencias, hay características que te marcan y que vos decís, claro, tiene que existir algo. Y en esa búsqueda, ¿no? Es como que vas repasando distintos estamentos, estados de la información, del conocimiento, y algunos te hacen más sentido que otros. Y bueno, vamos juntando pedazos, Irus, porque no somos dueños de la verdad todavía, no la conocemos en su totalidad. No, y por suerte no tiene dueño la verdad, pero en realidad te digo que sí, coincido. De hecho, en realidad ese es el software con el que nosotros venimos instalados, ¿no? Yo particularmente a todo ese Aries que vos, vos pensás que yo de chiquito me caracterizaba cuando me enojaba con mi hermano por agarrar lo primero que tenía, no importa si era un juguete, un cuchillo, y se lo tiraba, así literalmente. Sí, era fosforito. Mal. Pero después cuando me empecé a meter con las cuestiones metafísicas y demás, empecé a ver que eso, como digo, es el software con el que vos venís, pero después te podés instalar algunos service packs para ir, yo hablo en el idioma nerd de computación, pero digo, te podés ir instalando software nuevo para controlar eso, y de última que esa característica la puedas utilizar en el momento que sea correspondiente. Claro. Yo imagínate que con la cantidad de debates y de entrevistas de radio donde me querían hacer salir el Aries que tenía adentro, el que se enoja pierde en ese contexto. Entonces, en realidad, hoy por hoy mi mamá se sorprende cuando lee muchos comentarios en esas notas radiales que la gente pone, qué paciencia, Iru, que tenés. Y mi mamá se reía porque me decía, pero si te conocieran cuando de los 6 a los 15 años, 20 años, no hubieses aguantado ni 30 segundos antes de responder. Y bueno, pero Iru, viste, a nosotros nos va pasando la vida, vos somos de la misma generación, yo soy un poquito más grande que vos, bueno, no lo digamos, un cachito así más grande que vos, somos de la misma generación, somos de la década del 70, si no me equivoco, la estoy errando. Usted está equivocada, señorita, ¿De porque qué yo soy del 81, soy yo. Cortamos la conversación, ya está. La cortamos acá nomás. Bueno, yo soy de finales de la década del 70 y nosotros hemos tenido la suerte y la posibilidad de ir empapándonos, como vos hace rato mencionabas, de nueva medicina germánica, ¿no? Empezar a caminar por sectores que por ahí las generaciones anteriores no lo pudieron hacer, y estamos tratando de que vayan caminando las generaciones que vienen. Y entonces eso es lo importante. Podemos modificar nuestro software, claro que lo podemos modificar todos los días, desde empezar a respirar bien, a colocar bien la lengua contra el paladar, a caminar derechos, a ejercitarnos, a utilizar en nuestra vida, no sé, desde el hormuz a otros productos que no los podemos mencionar, de nuestro querido Andreas, porque se nos corta el vivo. Sí, tranquila, chica. Y bueno, se nos abrió un espectro gigantesco al frente de nuestros ojos y nuestros corazones. Bueno, tenemos que aprender a utilizarlos y a darlos a conocer para que sean útiles para todos. Y siempre te digo lo mismo, ir hacia la masa crítica. Que y todo termina siendo lo mismo, ¿no? O sea, termina siendo dominio, control, llegar con ese software.
etiquetas, otro nuevo dopaje, ¿no? Como llegamos ya totalmente predeterminados acá. Prácticamente. Totalmente. A este reino. Totalmente, yo siempre aclaro que por más que uno tome, a mí me gusta, soy de la generación de todo por 2 pesos, pero también de, ¿cómo será la de Ginsburg, esta que estaba Fontova, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre del programa ese. Soy de la generación del humor ahí, de ver. Me gusta poner un poquito melancólico en el tiempo, ¿no? Pero bueno, digo, matrimonio es algo más, veía. Ay, yo también, corazón. Huguito Arana cuestionando ¿vos sabés lo que fue cuando vi a Hugo Arana cuestionar a la familia Rothschild en televisión abierta? El primero que tuvo los huevos para hacer eso. En Crónica estuvo, ¿no? En Crónica fue la última vez, pero la primera vez lo hace en TBR frente a Gabriel Schulz y Pablo Ragos, y se le pone a hablar y empieza a decir que las guerras están todas arregladas, que el que financia a un lado financia al otro, que la familia Rothschild, que la dinastía Rothschild, que ping, que pum. Tremendo, tremendo. Y en una película, que yo lo tengo por ahí puesto, en una película incluso dentro del guión de la película, hay un personaje secundario, un personaje que está ahí de la mano de Hugo Arana que le hace el comentario de que el agua no se curva en el mar. Y Hugo Arana le dice, ¿qué me está diciendo? ¿Que la Tierra es plana? Y ahí quedó. Nunca vamos a saber qué pensaba de eso. Pero bueno, Fontova también. Fontova lo hizo en el programa de Santiago del Moro en aquel momento, Indomables, hablando del Club Bilder. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. Hay muchos héroes. Pero digo, yo me crié mucho con el humor, entonces me gusta trasladar la información, ponerle esa cuota de humor, básicamente porque me parece que es una manera yo solo vi un recorte de atravesar la información, que muchas veces es dura, pero no hay que quedarse con la idea que es entretenimiento. No. A mí no me gusta recomiendo que lo que nosotros hablamos, si bien puede ser tomado con el humor que nosotros tratamos de ponerle, es una herramienta, no es, o una herracierta, como me gusta decirle a mí, no es simplemente una comedia o un entretenimiento como sí te intenta hacer la televisión cuando te canaliza y te programa. No. Es que lo quieren dejar así livianito, ¿para qué? Para desautorizarte. Para decirte, no, si estás haciendo una broma, nada más, no es nada más que una broma. No, viejo, hay un montón de verdad. Entre broma y broma, dice Nicolás Pisacich, siempre la verdad se asoma. Y es así. Mira, Tato Bores entonces no hubiese tenido ninguna repercusión, ¿no? Si hubiese sido así. Siempre lo linkeamos a Tato Bores, siempre. Bueno, Iru, vos sabés que ayer salíamos por Canal 7 contando que vos ibas a estar con nosotros. La pregunta era, y bueno, van a hablar de Tierra Plana, y la idea básicamente, que ya hemos conversado de Tierra Plana y nosotros le venimos dando, al parche acá en este programa todo el tiempo que se pueda, en realidad era conversar con vos de NASA Blue Beam Project, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos me vas a corregir y me vas a decir, pero esto atraviesa la historia que conocemos de la humanidad, está prácticamente desde el origen de la humanidad. ¿Por qué? Porque creo yo, no sé, decime vos qué pensás, en realidad el origen del NASA Blue Beam Project es prácticamente con la teoría heliocéntrica, porque es eso, mostrarnos algo que no existe para generar una imagen en nuestra cabeza que después es casi irrebatible para muchos seres, creyendo que estamos viviendo en una especie de esa maquetita que te enseñan las señas, ¿no? De los globitos todos en orden alrededor del Sol y esas cosas. Eso es Blue Beam Project, no me digas. Bueno, podría decirse, sí, lo podríamos definir de esa manera que vos acabas de ilustrar. La verdad que es un tema muy serio desde muchas perspectivas. Nosotros incluso me acuerdo, mira, la última conferencia que habíamos hecho en Madrid en el año 2020, el 26 de enero, a poquitos días de declararse la mentira mundial esta que estábamos atravesando, fue acerca de eso justamente, de la NASA Blue Beam Project. Después, por suerte, hace muy poquito tiempo lo tengo subido en mi canal de NUR para Todos Digital, hay un playlist que se llama NASA Blue Beam Project, en donde tuvimos con la gente de Flippy Flop, una revista editorial digital, hicimos un especial de 9 horas, dividido en 5 capítulos, y creo que nadie ha tratado la NASA Blue Beam Project como un terraplanista, y en este caso hago mención a mí mismo porque justamente con los hermanos Barea hemos desarrollado una gran profundización de eso. ¿Por qué digo? Porque en realidad, primero y principal, la NASA Blue Beam Project es un documento desclasificado de Naciones Unidas. No es simplemente una cuestión, digamos, imaginativa de algún teórico de la conspiración o demás. Hay un documento desclasificado oficialmente de la ONU, en donde, digamos que el primero
que uno de los primeros investigadores acusado de ser teórico de la conspiración fue Serge Monast, Monast, en realidad yo siempre lo pronuncio mal, Monast, quien desclasifica esto, porque incluso está unido al Club Bilderberg, está unido a la NASA, está unido a Estados Unidos y está unido al nuevo orden mundial, la NASA Blue Beam Project. O sea, no es, repito, no es un documento así nomás. Cuando uno se lo pone a leer, se llama NASA Blue Beam Project porque la NASA sería la agencia primordial necesaria para el convencimiento de que puede haber una existencia de una invasión extraterrestre. Obviamente, claro, la NASA, por más que hoy en día existan un montón de otras agencias agencias espaciales, es la principal, es la que tiene la potestad, pareciera ser, del espacio exterior, ¿no es cierto? Es la única que puso un hombre en la Luna, es la única que tiene los telescopios que pueden ver exoplanetas, que pueden decir si hay o no vida en otros mundos, es la única que tiene todo ese tipo de privilegios. Después las otras están un poco superditadas y se necesita, como decía Huguito Arana, vos necesitas una fuerza que se te oponga, porque si no, la gente sospecha. Entonces todas estas agencias tipo rusa, China, etcétera, etcétera, es un gran negociado, pero también necesitan tener la contraparte y que la gente no levante tanta sospecha. ¿Se va entendiendo por ahí? Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto Lo interesante del documento, cuando uno lo va leyendo, también involucran en aquel momento, esto estamos hablando de década de los 80, al Roscosmos, que sería la NASA rusa, que siempre fue la gran pelea, ¿no?, por la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Claro. También figura la creación y la necesidad de películas y de series de televisión del estilo, y lo mencionan en el propio documento, Star Wars o Star Trek, porque ahí empieza el Blue Beam. Claro. El Blue Beam es esto el Blue Beam. Esto me lo regaló un amigo, ¿no? Sí. Vos ves acá que es un talonario, simplemente. Claro, un talonario de hojas. Nada más. Mirá qué inocente. Sí. Pero ¿qué tiene en la tapa? Un astronauta. Un actornauta, gracias por la corrección. Un actornauta. Esto a tu cerebro, junto con toda la programación que vos recibís, lo que está haciendo es avalando la idea de que existe el espacio exterior como ellos te lo cuentan. Entonces, sin ese espacio exterior como ellos te lo cuentan, no puede haber Blue Beam Project, porque es necesario el espacio exterior, como sin ese espacio exterior no puede haber dinosaurio, no puede haber un meteorito que haya entrado y haya matado ahí en la península de Yucatán, haya hecho un invierno nuclear y haya matado a los dinosaurios. No puede haber teoría del universo de la expansión, no puede haber clima espacial con una tormenta solar que nos va a matar a todos, no puede haber meteoritos que todos los días amenazan la existencia de la Tierra. Se caen muchas cosas sin el espacio exterior como ellos lo cuentan. Entonces, para generarte la creencia del espacio exterior, como ni vos, ni yo, ni nadie nunca va a ir, tienen que hacerlo a través de una proyección, pero no una proyección simplemente en el cielo, la pantalla del cielo como se proyectan las estrellas, no, es mucho más económico, más fácil y prioritario y necesario inicialmente proyectarlo en tu mente, a través de las historias de ficción, la radio, los artículos periodísticos, las películas, las series, los dibujos, la inocencia de caminar por la calle y ver no sé, una frase de Carl Sagan, todo eso hace parte de la NASA Blue Beam Project. Y obviamente, dentro de ese documento está dividido en 4 fases, que son las que van sucediéndose, que la primera era eliminar todo rastro arqueológico de civilizaciones antiguas y, no solamente eso, sino que también reorientarlas y, digamos, decir literalmente que habían estado mal interpretadas y todas eran equivocadas y que en realidad lo que estaban refiriéndose cuando hablaban de dioses y de avatares y de profetas en realidad eran extraterrestres. Eso en la década de los 80. ¿Qué tenemos a principio del 2000 o de la segunda década del 2000? En la explosión de la serie Alienígenas Ancestrales. Sicaria Sitchin y esta idea de que en realidad todo era extraterrestre y que todo estaba mal interpretado y que en realidad desde una bimana hasta lo que fuese, hasta una nube, era una nave extraterrestre. Recordemos que él ha sido formado por un jesuita. Bueno, von Daniken, educado, y él mismo lo dice. Yo venía a esta a este colegio acá en Suiza donde los jesuitas me incentivaban en esta idea de que todo era extraterrestre. Lo estoy resumiendo, pero está ahí el video. Es así. Entonces, lo que figura en la primera parte del documento Blue Beam está pasando. La segunda parte, que hace alusión a lo que tiene que ver con el gigantesco show espacial, entre los que se incluyen hologramas ópticos, sonido direccionado, etcétera, etcétera, también está pasando.
Y obviamente hoy el gigantesco show espacial se queda hasta corto, porque cuando uno se entera de que está Asgardia, la primera nación declarada por la ONU como la primera nación extraterrestre, que pusieron un nanosatélite en órbita donde su moneda es el sol, el solar, todo haciendo siempre culto al sol, el logo es el ojo de Horus. Sí. Una locura, cuando uno ya ve eso y que está validado por los astronautas rusos dentro de la ISS haciendo el saludo a Asgardia y todos se paran y tienen hasta un himno donde empiezan el himno de Asgardia con la frase de Carl Sagan: pequeño pálido punto azul, que es la Tierra, somos la nada misma, una mierda en el espacio. Ese es el himno de Asgardia. Sí, lo escuché. Y es verdad, no te estoy jodiendo, ¿viste? Entonces, vos decís, no, se quedó corto el Blue Beam Project, nunca pude imaginar semejante show espacial. Ni hablar de los cables, los astronautas, la masonería, los satélites, el show de James Webb, hasta el de Hubble, lo que fuese, lo que nosotros denominamos en la sección de Canal 5 la fake news. Sí, increíble. Che, Iru, aparte de qué laburito que hacen, ¿no? Porque para poder ingresar a la mente de cada uno de nosotros, de las personas, bueno, de los seres, mejor dicho, con tanto tiempo, lo que ha sucedido en el año 2020, ¿no? Con el tema de la pandemia, más allá de buscar también toda la veracidad de la información, esas proyecciones de las luces que aparecían y que colmaban los cielos, los sonidos, trompetas, que no sé qué, que el apocalipsis, que bla, que esto, que aquello, y que el universo, que los planetas, y que vienen razas con nueva tecnología de afuera. ¿Qué pasa? Porque mirá, la verdad que no sé si Fati, Nacho, toda la gente está acá, vos mismo, Iru, la gente que nos está escuchando, yo la verdad que no tengo ninguna información, tampoco tengo la experiencia de haber visto un extraterrestre, tampoco sé si es una proyección o si de verdad existen esos famosos ovnis, pero capaz son piloteados por seres como nosotros y que desaparecen, que aparecen, que juegan con nosotros, nos están preparando para una famosa y popular invasión en donde quieren, yo calculo, no sé qué pensás vos, Iru, que nos quieren totalmente unidos y con mucho miedo y controlados. Me parece que va por ahí. Mira, eso obviamente, y déjame añadirte un par más de detalles. A mí me gusta mucho siempre la canción de La Renga, que se llama justamente El final es de donde partí, ¿no? O sea, haciendo alusión a un círculo, y también a otras cuestiones simbólicas que podrían estar por ahí relacionadas con el Uroboro y demás. Pero la canción arranca diciendo: déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria y todo el frío del reino de las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo ese motor es para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura esta ironía con que se cura si el final es de dónde partí? Entonces, a lo que voy es la carta que ellos presentan en ese matutino, digamos, es inmensa porque abarca todos los kioscos, todos. O sea, no dejan a nadie afuera. Si vos sos fanático de los videojuegos, vamos con los jueguitos de guerra, vamos con los jueguitos del espacio exterior. A vos te gusta ir a comer a McDonald's, la cajita feliz va a tener dinosaurio, y va a tener extraterrestre, y va a tener astronauta. A vos te gusta la seriedad de la ciencia, te vamos a presentar la NASA con el James Webb, que te va a hablar de exoplanetas y que te va a decir que están en la zona habitable verde donde podría haber agua. Y entonces nada queda afuera. O sea, realmente es para devastar tu inconsciente. Es una maldad tremenda, porque justamente hablamos de extraterrestre y nosotros decimos, bueno, extraterrestre significa más tierra, no significa fuera de la Tierra. O sea, que puede haber algo más allá de la Antártida. No lo sé. El punto es que nosotros sabemos que los que nos están complicando la vida están acá. Viven acá. Yo acá veo el Banco de Pagos Internacionales, sabemos dónde está el Palacio de Buckingham, sabemos quién es Bill Gates. O sea, ¿por qué tenemos que estar pensando? Eso es para devastar tu inconsciente y siempre ponerte una figurita. La zanahoria está allá. Vos tenés problemas en este mundo, andá a buscarlos allá después de la Antártida. Hijo de puta. Claro. Si nosotros sabemos quiénes son, ¿por qué tenemos que ir a buscarlo más allá de la Antártida? ¿Qué hicieron los tipos que están más allá de la Antártida? Si es que se puede ir más allá de la Antártida. Te juegan todo el tiempo, son magos. Ellos te mueven esta mano y te están... ¿Entendés? Entonces, por el otro lado, sí. Por eso te digo, no hay que caer en el entretenimiento de la información y en la locura de que todo es culpa de los extraterrestres. No, claro. Ahora, lo que sí está claro es que ellos conocen cómo implementar el arma de control
más efectiva que ha tenido la humanidad, más allá del dinero, es la religión. Y la religión vos no podés verlo a Dios, ni podés ver tampoco a sus enviados, ¿no? Moisés era el único que iba a buscar las tablas arriba en la montaña y solamente Moisés lo veía a Dios, y después bajaba y decía, muchachos, miren acá tengo las tablas. Que más allá de eso, las tablas esas eran solamente para cumplir entre ellos, no era para el resto del prójimo. Mejor dicho, era para su prójimo, como dice Dani Márquez, el prójimo es el próximo, sí. Era para dentro de su tribu, no para el resto de la humanidad. El no matarás no era para no matar a la humanidad, era no matarse entre ellos mismos, porque era todo un quilombo en aquel momento, las tribus que ellos mismos operaban ahí en Medio Oriente. Pero fuera de eso, digo, el proyecto NASA Blue Beam dice así literalmente: se busca unir al mundo en un solo sistema religioso, político, económico, militar y educativo, a través de la implementación de ¿qué? De un nuevo Mesías, mediante la falsificación de una invasión alienígena. Entonces, el objetivo final de la NASA Blue Beam Project es establecer la imagen de un nuevo Mesías, que ese Mesías va a convencer de unirse en una única religión, un nuevo sistema político, una nueva economía, etcétera, etcétera. Pero el objetivo se necesita de un Mesías. ¿Qué pasa? La tecnología creció tanto que nosotros podemos viajar arriba de las nubes. Por lo tanto, arriba de las nubes no hay ningún Mesías. Entonces hay que llevarlo más lejos. Ese más lejos es años luz, exoplanetas. Pero no va a ser, yo no lo veo como que va a venir un ser extraterrestre y van a hacer el show de un... No, esto siempre es la de Moisés. Es una serie de naves nodrizas se comunicaron con Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos se está en contacto junto con un grupo de expertos que nadie conoce con las naves nodrizas que nos dicen que tenemos que hacer esto, aquello, lo otro, o si no, van a destruir nuestro planeta. Y todos los boludos, sí, hagamos lo que dicen. Sí. Porque, cierro con esto, cuando estuvo sucediendo el principio de lo de Rusia y Ucrania, hasta medios de comunicación, hasta el diario El Día de la Ciudad de La Plata, puso un artículo donde un director de un canal televisivo decía que un batallón de soldados ucranianos habían sido salvados porque uno de ellos, estando encerrado y atrapado entre el enemigo y las paredes, se puso a rezar y apareció una nave extraterrestre que lo salvó y destruyó el convoy de tanques rusos. Y eso salía en las noticias oficiales. Sí. Yo no sé si reírme o llorar, pero sinceramente lo vemos y no lo podemos creer porque hay mucha parte de la comunidad ovejuna que entra por ese aro y no la podés sacar de ahí con facilidad. Son muchos. Aparte ya se dieron cuenta con lo fácil que es, ¿no? El dominio, con lo que ha sucedido en estos últimos años, en el último tiempo, más que nada con el sistema de control del miedo. Es muy fácil. Totalmente. Mira, Jim Carrey, en un talk show de principio del 2000, haciendo un chiste, porque Jim Carrey es un gran crítico, obviamente, de que el hombre no llegó a la luna. Cualquier persona inteligente sabe que el hombre no llegó a la luna. Entonces, en un momento él agarra y de la nada, lo hace a propósito, porque fue con la idea de chavar algo. Entonces, en un momento, el periodista, no sé qué pregunta le hace, y Jim Carrey dice, sí, como las historias de los pescadores, ¿viste? Que siempre te dicen que pescaron un pescado así, y en realidad sacaron una mojarrita. Dice, como ese tipo, el que supuestamente llegó a la luna, Neil Armstrong. Entonces el conductor le dice, ¿qué? ¿Vos no creés que el hombre llegó a la luna? Y el tipo le dice, hablando de historia de pescadores, el más pescador de todos es Neil Armstrong. Dice, es más, yo sé cuál es el lugar secreto de donde se encuentra la Estación Internacional Espacial. Eso, hoy en día, con el diario La Tierra Plana, se interpreta mejor, porque es un estudio de televisión, ¿a dónde estarán filmando? Entonces el tipo se levanta la remera, agarra un fibrón y empieza a dibujar un triángulo alrededor del pezón, y dibuja como un triángulo Illuminati, digamos, que después con el tiempo él salió a hablar de los Illuminati y terminó con su mujer muerta. Sí, señor. Exactamente. Y el tipo en un momento hace la frase que dice, and they buy it, y la gente lo compra. O sea, es toda una imbecilidad. Y encima la gente paga por eso, porque ni siquiera es que se lo creen, no, van y lo financian. Sí. Y hace rato, antes de empezar la charla con vos, Iru, yo vinculaba el tema de esta galáctica, nunca me sale el nombre, lo dije hace rato. ¿Estación espacial? No, esto de que bajan los comandantes y que están relacionados con los QAnon, ¿no? Que te van metiendo...
El comandante galáctico supremo de Ishtar y los no sé qué Pleiadianos. pinonga. Bueno, eso también la Liga Galáctica. Claro, Es el nombre, pero básicamente, es también parte de todo esto, porque todo. es ir convenciendo a la gente que no la convencen por el otro lado y convenciéndola por este lado, de que en algún momento vamos a tener que estar, como decía Pisa y como decías vos recién, unidos y dominados. Unidos y dominados. Siempre por un bien común, en donde se te quitan las libertades, pero por una sensación de seguridad. O sea, mirá, hay un enemigo invisible, eso es una técnica muy conocida en ingeniería social. De hecho, acordate que las primeras semanas, los primeros meses de toda esta locura, de toda esta mentira, todos los presidentes repetían lo mismo, estamos ante un enemigo invisible. Claro. O sea, eso funciona muy bien, porque vos no sabés a dónde apuntar, no lo podés identificar. Lo peor que te puede pasar en una guerra, tácticamente hablando, es no identificar al enemigo. Claro. Entonces, por eso las tácticas de camuflaje, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, siempre es el enemigo invisible. En este caso, el enemigo invisible, juntamente con todo lo que fue Hollywood, va a aparecer detrás del lado de la luna, o ahí sí va a estar esa proyección en el cielo para convencer. De hecho, mencionabas así hace un ratito la tecnología Bill Cooper, que un gran investigador que habló antes de que sucediera lo de las torres, que lo terminaron matando, dijo: yo vi la primera vez que se habló de la NASA Blue Beam Project, es en una charla en Japón en 1915, financiada por la Fundación Carnegie, donde uno de los padres de la educación moderna norteamericana, perteneciente a las logias masónicas, financiado por Rockefeller y demás, Dewey, decía, justamente John Dewey es el nombre para quien quiere buscar, decía que era necesario una fuerza mayor, extraterrestre, proveniente del espacio exterior, invisible, para unir a la humanidad bajo un solo mandato. Eso después lo replica Ronald Reagan en las Naciones Unidas. Por primera vez un presidente dice que es necesario tal vez porque todo esto que parece un show, lo llevan a la realidad a través del show de la política. Ronald Reagan hablando de que es necesario tal vez una invasión extraterrestre para que nos demos cuenta que no deberíamos estar separados, ¿no? En esa frase de amados los unos a los otros. Bueno, mira, acá vamos a amarnos porque viene el diablo. Entonces después lo lleva Bill Clinton, después Hillary Clinton, después Donald Trump, después todos los presidentes hablando de eso. Alberto Fernández, y es un chiste de lo único que me falta que me pase que aparezcan los extraterrestres. Eso no es joda, o sea, hay que estar en el tema. Y cierro con esto. Bill Cooper dijo: de todo lo que he investigado, sí, hay ovnis, hay UFOs, hay naves no identificadas, pero no están piloteadas por ningún hombrecito verde. Son tecnología militar propiamente nuestra que una vez más está puesto al servicio del engaño y la manipulación del ser humano. A todo esto, el juego de cartas Illuminati, vos sabés que soy tarotista yo, ¿no? Y el juego de cartas Illuminati siempre me llamó la atención. Steve Jackson pone info de esto en sus cartas, ¿o no? Sí, mucho. Y mucho más también. Lo de Steve Jackson es impresionante. Yo, mientras que estoy charlando con ustedes, voy acá, podría haber compartido pantalla, pero bueno, estoy acá chequeando mi PowerPoint. Y mira, de Steve Jackson hay una carta que acá estoy viendo que se llama Los fanáticos de la ciencia ficción, y hay un astronauta en el espacio exterior con el planeta esférico de fondo leyendo un cuentito para nenes, que serían los fanáticos del espacio exterior, porque son todos cuentos. Claro. También tiene la carta de que supuestamente existen naves y bases en la luna en la parte oscura, lo cual es un verso. Tiene la carta de que la NASA se queda sin cintas y graban arriba de las propias cintas telemétricas porque eso es verdad, o sea, la NASA dice que perdió los cintas originales y que sin darse cuenta reutilizó cintas de la mayor proeza de la humanidad porque no tenía guita para comprar cinta. Claro, 64 millones gasta la NASA por día, es lo que nos llega acá de información de la nueva Resistencia Mundial. 64 millones gasta la NASA por día. ¿De dónde sale esa guita? ¿Y a dónde va? ¿Qué cosa? ¿No? Solamente la NASA, pero sumá todo lo que es todo lo que conlleva las agencias espaciales y en la industria, esto es real. La agencia espacial, la industria espacial supera el entretenimiento, la música, el cine, los videojuegos juntos. Todo, el deporte, todo. Todo, juntos. Bueno, está la carta de la NASA, directamente se llama así la carta de Steve Jackson, NASA, y aparece un astronauta dentro de una especie de plató de televisión con todas cartones de fondo, como dando a entender que están en un set de televisión. Y durante años que yo seguía lo que era la conspiración en YouTube, muchas veces, y mucha gente habló de las cartas de Steve Jackson. Y nadie se había percatado de que Steve Jackson tenía una carta de la Tierra plana. Y está, sí. Y está. Y la carta de la Tierra plana es
más allá de que muestran un cuadrado. Como un cuadrado, lo cual no podemos saber si es así o no después de la Antártida, pero más allá de eso muestra esta idea que yo creo que está bien, porque es una doble intención, es la idea de que los barcos se caían en el borde, ¿no? Y se los comían los monstruos, que era una manera de contener y mantener contenida a la gente en Europa mientras que los jesuitas invadían toda América, exactamente. Entonces, que es lo mismo que ahora, no vayas al espacio porque te podés morir de las peores muertes, la del espacio es la peor, así que vamos a tratar de cuidarlos a ustedes, no vayan a ningún lado, no salgan de sus casas que está el enemigo invisible, es como el barco que se cae en el borde, muchachos, es la misma técnica. Bueno, en esa carta de Steve Jackson decía, la gente se ríe, pero los terraplanistas saben algo. O sea, no es una carta ofensiva, al contrario, es ofensiva y se caga de risa de la NASA, de la que se quedan sin cinta, de la ciencia ficción y los fanáticos del espacio, pero la de los terraplanistas es, la gente se ríe, pero los terraplanistas algo saben. Y esto era 1995, yo estaba todavía jugando a la Family Game. Claro. Yo ya estaba en la facultad, Iru, así que no me moleste más con el tema de la edad. Por favor, te lo pido. Te voy aclarando. Bueno, esto es una locura. ¿Por qué? Porque cuando le empezás a contar a los seres que nos están escuchando, yo en este momento no puedo chequear YouTube ni el WhatsApp, pero a los seres que nos están escuchando, que es la primera vez que tienen una aproximación al NASA Blue Beam Project, es como que te... ¿Cómo lo pronunciás? Ay, a ver, ¿viste? Bueno, eso es como un agarrarte y pasarte una máquina por acá y levantarte toda esta parte, ¿no? Y dejarte el seso al aire libre. Porque real nos transita y nos invade a través del adoctrinamiento que implica todo esto, desde muy chiquititos hasta el día de hoy, qué sé yo, escuchando a la Shakira, por ejemplo, con los de Black Eyed Peas, o tantos otros que se han dedicado a hacer estas canciones. Ahora, la canción de Shakira, la mencionábamos acá, cuando apenas se estrenó la canción, es como demasiado obvia. Ve, no te preocupes, va a estar todo bien, flaco, deja que te lleven, deja que te lo pongan. Aprenderás a volar, dice la letra. Claro. ¿Qué? Y aparte, lo mencionaste, Iru, vos a Ronald Reagan, que no es poco, Ronald Reagan, Donald Trump, tantos que han sido actores y que han formado parte de la política. Todos actores, la política son todos actores. Todos. Tu amigo, el de Ucrania, ¿no? Atorrante, descarado, ¿no? Descarado, que está más para ponerse tacos altos y bailar en bombacha, como tenemos un video que lo hace. Bueno, estos actores que encarnan para la sociedad en general un tipo de respeto, un guía, claro, ponerle la palabra, ellos vienen a apoyar esto para que sea creíble la mentira, para que vos entres como caballo. Todo es una ficción. Quien conoce un poquito de ley natural, derecho positivo, todo es una ficción y todos son actos políticos. Todos son actos de fe, todo es una cuestión fiduciaria desde el sistema político, económico, todo es una cuestión de fe. Sí. Por eso la fe, en ese contexto institucionalizado de religión, controla el mundo. Y por eso la NASA Blue Beam Project lo que sabe es que lo que tiene que hacer es para que la gente... Vos acordate que ya el conflicto en Sumeria, Babilonia, venía de que justamente los sumerios, a diferencia de los acadios, ¿no?, de los babilónicos, tenían sumos sacerdotes y los acadios no. Y claro, entonces el sumo sacerdote en realidad, si bien tenía mucha responsabilidad, pero para el pueblo era un canalizador. Yo recibo mensajes, a mí no me eché la culpa, me lo acaba de bajar el señor de arriba, ¿me entendés? No maten al cartero. Claro, no maten al mensajero, ¿me entendés? Y en cambio los acadios tenían rey directo, sin ser electos por Dios. Entonces los tipos se dieron cuenta y dijeron, pero claro, nosotros somos unos boludos bárbaros. O sea, yo siempre tengo la culpa de todo cuando las cosas salen mal y soy el rey. Sí. No, pará, a mí que me elija Dios. Pero claro, vos no podés proclamarte autoelegido. Tiene que venir otra autoridad que sea la que te da autoridad a vos. Claro. Y de ahí esa hermosa alianza de monarcas y clérigos, claro, ¿no es cierto? No había castillo sin un clérigo adentro. Es la sociedad perfecta, la asociación perfecta. ¿Sí? La asociación perfecta. Exacto. Y que la Biblia en Romanos 13 te dice, ojo con cuestionar a los líderes, en aquel momento monarcas, pero hoy en día los líderes políticos, porque han sido elegidos por Dios. Te lo dice Romanos 13. O sea, no cuestiones la autoridad porque está elegida por Dios. Y si tu gobernante hace las cosas mal, en realidad está todo bien porque es parte del plan. Claro. ¿No? Dirían los de Equivano. Entonces, yo lo estoy diciendo muy suelto de cuerpo, pero cuando vos vas a la historia te vas dando cuenta cómo va funcionando todo ese sistema. Entonces, básicamente,
esto de la NASA Blue Beam Project, nuevamente te repito, necesitan un nuevo Mesías. Para que la sociedad caiga en la trampa, tiene que haber un Salvador, tiene que haber un Mesías. No importa si viene o no viene de las estrellas, del cielo, de las nubes, la gente lo cree igual. A la prueba, a la luz de los hechos está. La gente cree cualquiera de ese, sin cuestionarlo alguno. Nosotros estamos en Occidente judío-cristianizado. Si no hay Salvador, prácticamente no me levanto a la mañana. No me vas a dar a mí la responsabilidad de que yo tengo que operar por mí mismo. No, yo quiero ganarme la lotería, que venga un Salvador, que todos los latigazos se los lleve otro tipo. A mí déjame tranquilo. Claro. Y permitime a mí vivir en esta especie de atmósfera edulcorada donde no me cae una sola ficha y paso por esta encarnación siendo un Belarga más y vemos en la próxima ruedita, a ver cómo surge. A ver cómo toca. Y por eso, justamente la existencia de las empresas llamadas países, los líderes colocados ahí a propósito. Los CEOs. Exactamente. Los CEOs. Que justamente después te tiran con un hacha y dicen conspiranoico. Claro. Dicen conspiración, porque si no, uno los pone ahí en la cuerda floja, estos famosos líderes. Claro, sí, sin duda. Totalmente. Yo lo que siempre digo es, pero escúchame, maestro, si el billete de $1 tiene ahí el nuevo orden mundial. ¿Qué te parece? La otra vez, viste, cuando yo estuve en Crónica un par de veces. Sí, te la otra vez me llama la productora del programa que estuve la última vez, me dice, che, mirá, nos gustaría volver a tenerte, no sé si andás en Argentina, yo no estaba en Argentina en ese momento. Me dice, porque sabés que yo estuve chequeando algunos de los puntos que vos dijiste acá, y hablaste de que no existían fotografías de satélites tomadas desde la Tierra. Digo, no, exactamente, no existen fotografías, digo, existen imágenes y son telemetría procesada y le mando los links. Ah, bueno, mira, esa la vi mal, me dice. Dice, pero también vos dijiste que en el billete de $1, escuchá esto, dijiste que decía nuevo orden mundial, y en realidad dice Novus Ordo Seclorum. Nena, querida, tesorito, qué cosita linda, qué tierna, dice, mi amor. ¿Cómo no nos van a agarchar de parados? Si la gente no puede interpretar, ¿viste? Hola, ¿hay alguien en casa? Al frente lo tiene. Iru, no me digas esto, claro. Me está dando un ataque de caspa. Ahora tengo el audio. Ahora de golpe la mina sabe latín y no puede interpretar el nuevo orden secular al nuevo orden mundial. Ay, Dios mío. Ahora, perdón. Sí. Eso sí, lo que le preocupaba era esa frase, no el ojo, no la simbología de Saturno y Júpiter, lo que no significa, los escalones, no Lanus Coneptis, no, era solamente eso que yo le había errado. Claro, ¿viste? ¿Vos te das cuenta? Bueno, es claro. Que con ese nivel estamos todo el tiempo lidiando, no batallo. Yo ya no batallo y yo sé que vos tampoco batallás. Y que la gente con la que vos te vinculás, los seres con los que te vinculás y promovés y das a conocer esta información, ya no se batalla. Uno se pone, digamos, pone el cuerpo. Aikido. Claro, pones el cuerpo, pones la cara, decís lo que tenés que decir, y el que esté dispuesto a abrir el bocho, que lo haga. Bienvenido sea. Totalmente. Iru, y aprovecho el momento, perdón, que meta mi cucharita, pero mandarle un beso. No, este es mi programa de radio, yo te permito. Gracias. Le quiero mandar un beso a Julio García, que lo amo, a los hermanos Barea, que los amo, a Dani Márquez, que lo amo, a Elmi, que está descolgadísimo. Me acaba de mandar un mensaje diciendo, quiero sale el Iru. Estamos terminando. Igual queda grabado. Y queda grabado. Pacha, te estoy mirando. Así te digo. Mandar un beso a Martín Rodríguez. Chicos, realmente ustedes para nosotros son mucho, son un montón. Los admiramos, los respetamos. Necesitamos más de ustedes todos los días. Ayer vi que hiciste el vivo con uno de los Barea y con Enrique. Con Enrique Pérez, que es un as. Es un as, es una bestia, y que también lo amamos. Así que no lo he podido ver todavía al vivo, pero decirte, Iru, 1.000.000 de gracias. Queremos seguir con esto, no te queremos molestar siempre, pero por mí, yo una columna acá todos los días podría tener tranquila. Mirá, a mí, la verdad que la onda que ustedes tienen en el programa y además cómo lo llevan y el profesionalismo que tienen, que es espectacular. Yo en este momento, ¿dónde firmo? Mirá, no firmo porque no soy un hombre muerto. No preguntes eso, Guarda con Fati, no preguntes dónde firmás. Cuidado. Y bueno, ya con ese nombre de encarnación, escúchame. Pero digo, te doy. Ay, qué lindo, gracias, Iru. Para nosotros. Sí, para mí es un placer. Un honor. Y bueno, disfrutá de Suiza. ¿Vas a estar en septiembre en España para el encuentro de Tierra Plana? Pero escúchame, si no estoy yo no hay encuentro prácticamente.
Lo digo en chiste. Imagínate que hasta ya está confirmado, gracias al gran Alfito Basile Jr., Alfito, viene Dani Márquez, estamos los hermanos Barea, bueno, el de Buenos Aires. ¿Vos lo llegaste a ver, el de Buenos Aires? No llegué y quería ir, pero era imposible, se me complicaba después un montón. Después te pasamos el link ahí para que lo veas. También fue espectacular conocer a tantos seres. Y Elías Guapenca y todos esos, ¿viste? Que sí, obvio, y a los propios que vinieron, que asistieron como público. Y bueno, acá el del 10 de septiembre, sí, lógicamente que lo organizamos ahí con los chicos, con los hermanos Barea, que fueron los primeros que se pusieron al hombro cuando tuvimos la idea de hacer algo acá en España, y ahí quedó junto con Luis Pisu. Y bueno, nos mantuvieron ahí encerrados esos 2 años. La última, como dije, había sido el 26 de enero del 2020, y después hicimos algunos encuentros, pero no conferencias, y esta vez volvemos con todos los nuevos que hemos sumado después del gran trabajo que hacemos ahí en Canal 5 con Julio García y demás. Así que imagínate, 470 entradas se vendieron en 3 días. Tremendo. O sea, en 3 días, literalmente. Sí. Entonces, bueno, mucha gente quedó afuera, pero bueno, vamos a hacer seguramente otra para fin de año. Y nada, para mí un placer, en serio. Gracias por abrirme la puerta de su casa, y cuando quieran, las veces que quieran por mes, yo doy mi autógrafo. Y ahí acá estaré. Ay, mi amor, un beso para vos, para todos los seres que te acompañan, que nos están escuchando, que después van a poder ver el vivo. Gracias, Iru, que estés muy bien, y nos encontramos en agosto, septiembre, ¿te parece? Dale, hacemos un corresponsal en vivo. Dale, muchas gracias, Iru. Que tengas una linda tarde allá en Suiza. Grande. Gracias por tu linda tiempo. Vida. Gracias. Besito. Saludito. Chau. Bueno, ahí estaba con nosotros. Nur para todos. Chicos, un más placer, claro imposible. Un placer gigante. Gracias a todos los mensajes que me estaban llegando a mi teléfono, que estaban llegando. Explotado acá, se armó una charla tremenda de tanta gente, batimos récord. Eso ha bajado porque estábamos en 100, un poco más. Qué lindo. Bueno, los amamos, muchas gracias. Y un beso enorme para Iru. Estamos tan mimados y esperemos que haya servido, ¿no? De algo, porque esto no es que nosotros hacemos por hablar, así, por tirar data. No, esto es algo, conocimiento vital, información importante para todos ustedes, para que dejemos de vivir en una mentira, para que salgamos de ese globo, ¿no? Entonces, salgamos del mundo pelota. Sí, tal cual, porque si no nos van a seguir pateando, ¿verdad? Claro, si seguimos en el mundo pelota nos van a seguir pateando, como lo siguen haciendo, y yo creo que lo van a seguir haciendo, pero vamos a ir resistiendo, y poco a poco va a doler menos. Resistiré erguido frente a todo. No cantemos porque nos va a bajar la audiencia. No, mejor y no. Bueno, 11:22 minutos en todo el país. Nosotros nos quedamos hasta el mediodía. Vamos con algunos mensajes que hemos recibido. ¿Te parece, Pisa? Dale, perfecto. Hace rato hablamos de NASA Blue Beam Project. Esto, bueno, el programa, la charla con Iru Landucci queda totalmente grabada acá en nuestro canal de YouTube, que es Trópico 977. Ahí está el botoncito ese rojo, el cartelito rojo, que te pide a gritos: tocame, apretame. Bueno, listo, ahí está. Clica ahí, te suscribís, eso nos sirve un montón, porque justamente también eso les ayuda a todos los seres que se comunican con nosotros y que tienen la buena voluntad y disposición de poder charlar con nosotros y compartir la información a todos ustedes. Claro. Bueno, ahí empezamos con los mensajes que quedaron en el chat de YouTube. Huerto saludaba, mis sobrinos estaban escuchando el programa. Qué programón, justo. Mis amores, mis chiquitos. Preparándose. Sí, preparándose para volarse la peluca. Silvana Bebota dice: feliz días. Hola, Paolo Maminote, qué placer, qué gusto, gracias por esto. Abrazo grande. Joaquín manda también unos emojis súper lindos. Florcita, esto es maravilloso, decía. Saludos, saludaba la gente, Rodri Gómez, de la Nueva Resistencia Mundial. Lo amamos. Rodri, fenómeno. Sos un crack. Ahí le mandé la solicitud en Instagram. Ahí de una, aceptámelo el chiquito. Chicos, Iru, maestro, feliz día del falso alunizaje, dice Nueva Resistencia. Gigi dice: buen día. Si uno se pone a observar bien las estrellas y la luna, están acá nomás. Hay una estrella que sale al este en el atardecer y luego está de nuevo a las 4 a.m. y es alto reflector. Acá nomás a 40 kilómetros de distancia. Sí, acá un toque. Y estos días, no sé qué les pasó, se confundieron el horario de salida de la luna, porque la luna estaba saliendo 17:30 de la tarde. Y hubo días que no cumplió con el ciclo de 7 días. Gigi, gracias por la observación, no lo había tenido en cuenta. Se cuelgan porque son personas o seres así como nosotros. Claro, somos, que están trabajando y que tienen que hacer
justo ese laburito. Claro. Y puede pasar que se le chispotee un poquito ahí. Y ¿viste cómo es esto? ¿Viste cómo es esto? Puede pasar. ¿A nosotros no nos pasa acaso, chiquillos? Siempre nos pasa. Nos pasa. Todo el tiempo. Y por algo los aviones no pueden subir un poquito más, ¿no? ¿Viste? Y los que llegan a subir... Mozzarella, la que vas a comer hoy en Sueño Místico. No me hables de comida a esta hora, que vengo todavía con el ayuno. Sergio saluda, buenas. Qué lujo la entrevista, dice mi hermana. Iru mencionó a Sergio Monor, otro grande, súper recomendado. Gracias. Rodrigo, con Nueva Resistencia, decía: el cuestionamiento cosmológico es muy importante, ya que aporta una pieza fundamental al rompecabezas del cuestionamiento y el reordenamiento de la información. Y así también al revisionismo histórico. Rodri, yo creo que todavía nos queda pendiente una conversación. Rodrigo tendría que salir con nosotros al aire también, porque es un tipo que tiene un montón de data, una cabeza espectacular, súper joven. Bueno, es tremendo, Rodrigo, le mando un beso. Nueva medicina germánica, chicos, lean Ley Natural, Mercantil, la Biblia y el Calefón, Iru, decía, qué grande Hugo, dice Jonathan. Niki dice: alegría por esta difusión, gracias Niki. Después Mirna dice: lo quiero, es la primera, una vez por semana, Iru, en el programa, chicos. Me encanta. Y así será. Así será. Así será. 64 millones gasta la NASA, decía Rodri. Buen miércoles, locuras. Evangelina dice: qué buena entrevista, qué buena onda. La Tierra es plana, circular, geocéntrica y estacionaria. Fin, dice Blitzkrieg. Un beso. Desde Córdoba, España. Un beso, amor. Gracias. Si fuese cierto lo de la Luna y su cara oscura, cuando chocó hace unos meses atrás el supuesto cohete espacial, que no sabían si era chino o ruso, de Elon, estaríamos todos fritos y no pasó nada, dice por ahí Gigi. Bueno, siguen los mensajes. Vivimos en una mentira de proporciones bíblicas, dice por acá, desde España. A tocar el piano, dice Eugenia. MK todos. Miguel dice: con brazos. Joaquín, palabras de buen criterio como siempre, un buen guía para quien quiere escuchar el Iru totalmente. Grande Iru, dice Joaquín. Buen día. ¿Cuándo venís para Córdoba a seguir informando? Dice Sabrina Muy Tántera. Pronto. Ya vamos. Se enganchaban ellos, ¿viste? Se agarraban. Bueno, acá dice Sociedad del Bienestar Mutuo, opinaba sobre religión. Patagonia chilena presente en nuestro plano existencial. ¿Tierra artificial o natural? Es la pregunta, no importa la forma, dice César por ahí. Sí importa, porque el sistema, dice Rodri, está basado sobre los límites de una esfera. La tierra artificial o natural es la cuestión, decían por acá, y se estaban trenzando. Saludazo Iru, por el despertar plano, dice Mari Elizabeth. Info para este lado de la Argentina, por favor, dice Sabrina Tántera, saludos. Salud para el plano, dice Juan Ignacio. Los chamanes sabían la verdad, los hipnotizadores la redescubrieron en estos años. Dicen, bueno, siguen los mensajes en nuestro chat. Muchísimas gracias. Iru, dice, gracias, genios. Claudio Cardoso. Truth Be Told, dice, primera vez que los escucho y se les ve y se les siente muy buena vibra. Y eso que es lo que ocupamos en la vida. Así que va presionando el botón rojo de una. Vamos, gracias, amor. Yuyo Guacho dice, buena gente. Besos desde Uruguay. Gracias a Grisel desde Uruguay, qué copado el Iru, dice Lu Bianco. Saludos, gracias a todos. Gracias por despertar conciencia, soy terraplanista NMG, dice por acá el usuario, así se llama. Gracias a vos. Saludos cordiales desde México, dice Israel Yáñez. Bueno, gracias, chicos, los amamos, gracias, una banda. Tremendo. Realmente, estamos muy contentos. De paso les pedimos y les ofrecemos la oportunidad de que vayan y miren la entrevista que hicimos con el querido Alejandro Saleta, que iba a estar escuchándonos también hoy, que está en nuestro canal de YouTube. Y también la entrevista con el profe Bóveda, que estuvo días antes, y así sucesivamente.